Como dos dijeron amén. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Amén. Su bondad es infinita. Amén. Un saludo muy especial a mis amados hermanos en Cristo, a los que hacen la voluntad del Padre. Y un saludo muy especial a los que están en los medios, a los que nos siguen, a los que escuchan la palabra de Dios tal y como está en el contexto. No nos podemos salir del contexto. Hoy les va a hablar Jesús. Cuando la letra está en rojo es el maestro el que está hablando. Todos venimos a la congregación porque es el taller del maestro. Y es donde el maestro nos afina, nos pule, nos entona con su palabra. Su palabra nos transforma, nos renueva, nos capacita, nos permite ver las cosas de un ángulo diferente, a no como el mundo está acostumbrado a ver las cosas. Pero hoy Dios nos va a hablar. Dígale al que está a su lado, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Dígale al que está a su lado, estamos en la unicidad de Dios. Estamos en la unicidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu es uno solo. Él no está dividido. Ejemplo, usted mismo que está aquí, cuerpo, alma y espíritu, eres una unicidad. Y si somos el modelo de Dios, tenemos que ser unicidad como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiénes podrán comer pan en el reino de Dios? ¿Quiénes? Vamos a ver qué nos dice el contexto. Hoy, la madrugada, y cuando oraba en días anteriores, me da este mensaje para hoy. Este mensaje no les gusta mucho escuchar, pero les aseguro que yo les voy a hablar en el amor de Cristo para que no se ofendan, para que el que esté torcido enderece su camino y se venga al Señor. Estamos en la víspera de la venida de Jesús a buscar una iglesia santa, irreprensible, sin arrugas y sin mancha. Eso suena muy fácil, como el pastor lo dice. Sí, esto cuesta trabajo y cuesta un sacrificio vivo. Y la palabra hoy lo va a enseñar. Y la palabra va a poner a más de uno en su lugar. Yo no, Jesús lo dice. Lucas capítulo 14 es uno de los versículos o de los capítulos más emblemáticos que la mayoría de maestros y pastores y profetas y todo el que se hace llamar no les gusta predicar. ¿Por qué? Porque este mensaje que está guardado dentro de este contexto, te ubica a ti como hombre, como mujer de Dios y cuál es tu responsabilidad delante del Señor. Porque todo el mundo prefiere llamarse como quiere, pero no a todo el mundo le gusta llamarse discípulo de Cristo. Solamente los discípulos de Cristo portan la gloria de Dios. Y se lo voy a demostrar bíblicamente, teológicamente. Dice en el libro Lucas capítulo 14, por favor, Biblia en mano, es bueno que confirmen, tenemos el monitor. Dice la palabra así: Señor, que no sea yo, que sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo. Vengo yo para que tú seas en mí y vivifique a través del denuedo del Espíritu, en la unidad del Espíritu, en la nueva vida en Cristo Jesús, el Espíritu de cada uno de mis hermanos y de todos los que oyen tu santa palabra. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico es aquel que tiene una retención de líquido, pero retención de líquido severa. Eso es anormal. Se hincha, se le pone el pie o la cabeza o los brazos o el cuerpo como un elefante. Es un hombre con una enfermedad hidrópica. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Jesús hacía un milagro el día de reposo. Era difícil para los ortodoxos mover un dedo en el día de reposo. Todos los que son religiosos, todos los que son fanáticos, todos los que son dogmáticos, viven el Evangelio de una manera diferente. Nosotros lo vivimos en la libertad del Espíritu, en la unidad de la nueva vida en Cristo Jesús, como el Señor enseña. Y luego dice esto: y dirigiéndose a ellos, dijo, habla Jesús,
¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Oiga, esto era para hablar con aquellos que tenían la mente cerrada, con aquellos radicales. El día del reposo es el día del Señor, el día en que tienes que entrar en la presencia de Dios. Ese día es para Dios. En ese día vivimos para Dios verdaderamente. Vivimos para los negocios del Padre. Pero estamos llamados para hacer todo lo que se refiere a los negocios del Padre. Todo lo que tiene que ver con el prójimo, todo lo que tiene que ver con santidad, todo lo que tiene que ver con el llamado que Cristo te hizo a ti. Y lo vamos a ver en la palabra. Así que para ellos, Jesús estaba invalidando la ley porque estaba sanando en el día de reposo. Pero la gente ha entendido mal esto. El día de reposo no quiere hacer ni guardar el reposo ni hacer lo que Dios dice para hacer. Dígale al que está a su lado, esto se va a poner bueno a partir de ahora. Esto se va a poner bueno. Mire lo que dice después de esto. Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, después de esto, habla acerca de una parábola y luego explica la parábola. Pero ¿qué quiero decirles yo? Que la gente está lista para hacer todo lo que quiere hacer en el día de reposo, valiendo su interés, haciendo lo que a aquellos les parece. Pero el día de reposo no es para hacer aquello que te parece, sino para hacer la voluntad del Padre. Y hoy tenemos una iglesia que es pequeña, un remanente fiel que sigue guardando el reposo a Dios, un remanente que eleva oraciones poderosas para poder contener la paz en la tierra. Muchos que no saben de esto, muchos que hacemos lo que debemos hacer en el día de reposo para glorificar verdaderamente el nombre del Señor. Porque de su gloria Él nos dio a nosotros. Pero la gloria se comparte. La gloria se comparte y se reparte con aquellos que tienen la fe en el Hijo de Dios. Para hacer su obra, para glorificar su nombre. Porque el hombre no tiene gloria en nada de esto. La gloria es de Él y nadie robará su gloria, dice la palabra. Por eso digo esto. Pero vamos a adentrarnos más en el contexto para poder obtener el mensaje. Así que la gente en el día de reposo, si tiene algo que le va a perjudicar y lo va a perder, hace todo lo que sea para salvarlo, para que no se le pierda. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esto no debe ser así. Desde el punto de vista que dice Jesús, la gente responde, si tienes solamente un asno, tú lo harás. Entonces tú también debes hacer lo que tu Padre te mandó a hacer. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en estos primeros versículos. Tienes 6 días de la semana para hacer todo lo que tú quieras. Y solamente tienes un día para dedicarlo al Padre. Si usted guarda la voluntad del Padre, como Él dice, será salvo, tú y tu casa. Pero la gente, el sistema del mundo, las élites, las noticias y todo lo que está pasando, la internet, la inteligencia artificial y todo lo que tenemos, la red armada, la trampa armada por el mundo, está descarriando a los hijos de Dios, está descarriando a los hombres con llamado, a las mujeres con llamado, a los que sirven a Dios, a los que sirven la iglesia. Porque ya no tienen tiempo. Además que los tiempos se han acortado y el hombre cada día es más indolente. La gente cada día no tiene sensibilidad, nada le mueve. Podemos ver todo lo que está pasando en el mundo y no terminaríamos esta noche. Y ustedes lo saben. Eso es redundar acá y perder el tiempo de la predicación en caer en detalles. Por eso a veces yo no me extiendo en decir cosas, porque la gente lo puede ver en los noticieros y puede ver a otros predicadores. Pero a mí me interesa es predicar la palabra de Dios y darte el mensaje para que estés preparado para cuando Yeshua, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aparezca en las nubes. Estés listo. Aunque ya hay muchos diciendo que no hay arrebatamiento, pero déjame decirle que sí hay arrebatamiento. Prepárate. Va a sorprender a muchos. Miren lo que dice. Así que convidados, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
Y viniendo él que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Qué está diciendo Jesús en esta pequeña palabra? Está hablando de que aquel que tenga mérito y virtud será el que se siente adelante. Amén. Déjame decirles, en esta gran cena los convidados tienen una silla. Mire a ver si su nombre está en esa silla. ¿Por qué te digo esto? Porque como dice, desenvolver el contexto, vamos a darnos cuenta de la prioridad que tenemos por hacer mérito y virtud para estar aprobado para Dios, para este gran evento. Mire esto, versículo, sígame por favor. 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El hombre humilde es prudente, se toma su tiempo, se sienta en el último lugar. El hombre que conoció la gloria de Dios y porta la gloria de Dios, este no está interesado en sentarse adelante, porque su Dios le reconoce. Su Dios sabe cuál es el mérito y cuál es su virtud. Y si es de Dios, entonces el que es de Dios reconocerá al hombre de Dios. Amén. Aleluya. Pero esto es difícil de digerir en estos momentos. ¿Por qué? Porque la doctrina del Padre fue permeada. La doctrina del Padre fue, ¿cómo se dice?, adulterada por los hombres que entraron encubiertamente, enseñando cosas que el Señor no enseñó, haciendo pactos, haciendo mercadería, estableciendo megatemplos en la tierra, cuando la palabra dice que tú eres el templo del Dios viviente y que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Así que tú eres la iglesia y las puertas del Hades se rinden bajo tus pies, porque Él dijo esto, que las puertas del Hades no prevalecerían ante la iglesia. Tú eres la iglesia. El hombre de Dios y la mujer de Dios porta la gloria de Dios. El hombre y la mujer de Dios caminan en gracia porque están en perfecta voluntad y están aprobados por Dios. Así que entendamos que si queremos estar en la presencia y portar la gloria, la gracia de Dios, tenemos que estar irreprensible. Así que esto no es para cualquiera que se quiera llamar, sino para el que Dios llamó y para aquel que determine en su corazón entregarlo todo y seguirle en espíritu y en verdad. Amén. Ahora mire lo que dice la palabra, ya vamos ahí, versículo 11. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que si usted quiere ir adelante y ocupar el primer lugar de la silla, de la mesa, junto a la cabecera donde se va a sentar el maestro, usted tiene que servir más. Usted tiene que entregarlo todo. Usted tiene que desprender el corazón de todas las cosas. Yo no sé qué van a hacer todos estos apostolitos y todos estos falsos profetas y todos estos hombres de renombre y de remarca que han adulterado el evangelio y lo hacen todo por dinero. Porque Dios manda a desprender el corazón. Ya va a ver, este es un contexto completamente ofensivo para poder reaccionar, y si estamos haciendo las cosas mal, volvernos al camino de la verdad y de la justicia, lo que Jesús demandó de cada hombre y de cada mujer. Compasión, misericordia y amor quiero. Él le pidió billete, Él lo pidió que hiciéramos las cosas desinteresadamente. Si por gracia recibimos, por gracia debemos ir a dar lo que Él impartió. Ahora preste atención. Así que todo el que se humille, oiga, será enaltecido. Y todo el que se enaltezca, y todo el que quiera serse, ¿cómo se dice?, aplaudido por los hombres, será humillado. Así que el mundo está al revés. La iglesia está al revés. Y por ahí se ríen. El mundo está al revés, de verdad. Podemos ver las mujeres hoy en día portando un fusil, vestidas de soldado en una guerra echándose plomo. Y podemos ver un hombre vestido de reina en un certamen de universo de mujeres. El mundo está al revés completamente.
Y así está la iglesia. Dios mandó a llamar a compasión, misericordia y amor. Y a que mantuviéramos el carácter de Él, ser humilde y manso. Pero vemos la cosa completamente diferente. Mire lo que dice la palabra. Y esto se pone bueno y se enciende ahora. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Escuche, Jesús está diciendo algo clave esta noche. De nada sirve que invite a aquel que te puede devolver el favor. Es necesario que usted haga como dice la palabra y entendamos lo que Él quiere decir. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado por esto, serás doblemente bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahora entendamos esto. ¿Qué está diciendo Jesús? La gente está sembrando mal. Dios está mandando a que hagamos su voluntad, y esto lo hace en el día de reposo. Él está pendiente de los cojos, de la viuda, del huérfano, de los mancos, de los pobres. Y está diciendo que tenemos que darle a aquellos que no nos pueden devolver, porque cuando tú le das a alguien que no te puede devolver, tú le estás prestando a Dios. Y cuando tú le prestas a Dios, cuando tú elevas la oración a Dios delante de Él, si la haces de corazón sincero, Dios responderá de una manera inmediata tu oración. Porque así como tú sirves al prójimo, en el cual está incorporado Dios, en el cual habita Dios, y tú le prestas a ese hombre o a esa mujer, le estás prestando a Dios, y Dios está en deuda contigo. Sin que tú lo sepas, estás haciendo tesoros en el reino de los cielos. Pero cuando tus oraciones vengan al altar, al estrado de Dios, serán atendidas. Tendrán una prioridad, porque estás en los negocios de tu Padre. Estás haciendo la voluntad del que te llamó como hijo. Y cuando un padre llama a un hijo, valga la redundancia, es porque el hijo está sujeto a la voluntad. Es porque está sometido al propósito del Padre. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Jesús predicó un evangelio sencillo y simple. Compasión, misericordia y amor quiero. Lo demás son dogmatismo de los hombres. Lo demás son mandamientos de hombres. Son las instituciones, son las organizaciones que adulteraron todas las cosas. Y los hombres se proclamaron y se hicieron más que Jesús. Y esto es terrible. Por eso hay miles de hombres que se denominaron. Instituciones llamaron a hombres y mujeres, pastores, ministros de cualquier tipo. Y estos hombres ni siquiera han reconocido que para poder estar sentado en una de esas sillas hay que desprender el corazón de toda vanidad, de toda riqueza y de toda cosa de este mundo. Yo no sé qué van a hacer estos mega ricos que se hicieron ricos con el evangelio, porque eso era para los pobres, eso era para la viuda, para el manco, para el cojo, para los ciegos, para que compartiera con tu hermano el pan que está en tu misma congregación que no tiene. Para que apoyara al que estaba enfermo, para que apoyara a aquel que estaba desvalido, desposeído. Pero los hombres amaron a los hombres y se olvidaron de la doctrina del Padre. Jesús dijo: esta no es mi doctrina, esta es la doctrina del Padre. Ahora mire esto, versículo 15 dice lo siguiente: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a comer pan en el reino de Dios? Amén. No de nosotros. Los que hemos creído a Yeshua, los que le recibimos en el corazón, los que tenemos la fe puesta en Él y los que testificamos su nombre. Estos son los que van a comer pan en el reino de Dios. Así que si usted está haciendo otra cosa diferente fuera de esto, usted está mal. Tiene que orientar tu senda, enderezar tu camino. Ahora viene la explicación de la parábola y aquí se pone más intenso, aquí lo confirma. Dice lo siguiente, 16: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, esta es la palabra de Jesús,
venid, que ya todo está preparado. Presten atención. Y todos a una comenzaron a excusarse. Él llamó a los suyos. Jesús llamó a los suyos y le dijo: la cena está preparada. Venid, porque todo está servido y todo está listo. En una de las sillas está tu nombre. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. A ese primero se está refiriendo a que no están los negocios de su padre, sino que está atendiendo los negocios del mundo. Y todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es uno que conoce a su padre. Ese es uno de la familia de la fe. Después dice lo siguiente: a otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a comprobarlos. Te ruego que me excuses. Está tan ocupado en saber y en conocer las posesiones que tiene. Su corazón está atado a todo lo que posee, que se le olvidó que había un gran banquete y que había una gran reunión. También se excusó. Luego dice: y a otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El otro estaba en su deleite, en su placer. Estaba amando a su esposa más que los negocios de su padre, más que la invitación que hizo su padre, más que sentarse en la mesa a compartir con su padre. Estos no tenían comunión con él. Si hubieran tenido comunión con él, estarían sentados a la mesa con él. Ahora veamos lo que dice el contexto. Dice lo siguiente: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún la mesa tenía espacio. Muchas sillas estaban vacías. Esto es para aquellos que aún no han conocido a Jesús. Esto es para aquellos que aún tienen una oportunidad de que se les predique el evangelio del reino, para que Jesús pueda perdonarlos y lavarlos con su sangre preciosa. Amén. Y sean redimidos. Yes. Pero esto no lo estamos haciendo. Ahora mire esto: Jesús el Señor está interesado en que todos se salven. Pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, así dice la palabra. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no les sean reprendidas, dice la palabra. Pero queda en nosotros, sus colaboradores, en que prediquemos el evangelio del reino a toda criatura. En cada lugar, en cada nación, en cada pueblo, a cada lengua. Y cuando este evangelio del reino sea predicado a cada nación, a cada reino, a cada lengua, entonces vendrá el Señor. Estamos en un tiempo en que empieza la iglesia a ser perseguida, pero es el tiempo en que la iglesia comienza a hablar más. Es el tiempo en que la iglesia comienza a propagar más el mensaje de salvación. Y estamos viendo las señales. Mi corazón se alegra cada vez que predico un tema donde tengo que hablar de esto. Y todo el que está con Cristo, y todo el que es del reino, y todo aquel que es ciudadano del reino, y el Abba Padre, el Espíritu Santo está en él, se alegra cuando escucha esto. Porque sabemos que nuestra redención está pronta, que la tierra gime con dolores de parto, la redención de los hijos de Dios. Y esto es maravilloso lo que estoy hablando ahora. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hay un mensaje profundo en esto. Dios está interesado en que su casa se llene, en que sus moradas celestiales se llenen. Pero estos que conocen la verdad están entretenidos, están excusándose de lo que tienen que hacer, del compromiso que adquirieron con Dios, y ya no quieren guardar su voluntad. Mi mensaje es para que, si este mensaje toca tu corazón,
entienda que Dios aún está tocando a la puerta y te está llamando a que te arrepientas y que verdaderamente le busques en espíritu y en verdad. ¿Cómo es eso en espíritu y en verdad? Para hacerlo en espíritu y en verdad tienes que dejar de ser un carnal, tienes que dejar de ser un mundano, tienes que hacer lo que Dios dice, avivar el fuego del Espíritu. Tienes que bautizarte y nacer de nuevo para que sea el Espíritu Santo llevándote a toda verdad y a toda justicia. Amén. Porque a muchos se nos olvida esto. De hecho, ya no nos congregamos casi. Y cuando nos congregamos vamos y queremos salir rápido, como por compromiso. Por si Dios viene, quiero estar bien con Dios, pero también quiero estar bien con el Señor del mundo. Y el hombre de Dios tiene que haber muerto al mundo. Esta es su palabra. Pero ¿cómo podemos vivir así entonces? Si vivimos, Dios pone el gozo en nuestro espíritu. Cuando tú te metes con Dios en la presencia, andas contento, andas feliz, andas irradiando la presencia. Eres agradable en cualquier lugar que te pare. Y cuando abres tu boca, la gente sabe que la gracia está contigo, que el ángel está contigo. Y la gente dice, yo quiero de lo que tiene ese hombre. Amén. Así que es necesario volvernos a Dios con urgencia. Versículo. 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No te preocupes. Grandes multitudes iban con él. Escuche, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, grandes multitudes iban con él. Y este mensaje era para grandes multitudes. Este mensaje es para muchas naciones. Oiga esto. Le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso les decía al principio que muchos se llamaron. Pero yo veo estos hombres hechos hombres de marketing, hombres famosos que predican en el nombre del Señor y son famosos y su fama es extrema, pero yo veo que no han renunciado a estas cosas. Entonces no son discípulos de Cristo, porque los hombres de Cristo son humildes y mansos como Jesús. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Amén. Lo repito, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, cuando se refiere a su vida, a todo lo material, a todo lo que anhela, a todo lo que ama, a todo lo que persigue, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si no te desprendes de todas tus joyas, de todas tus posesiones, de las cuentas de tu banco y de todo aquello que tú anhelas, no puedes ser discípulo de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque viniste sin nada y a donde vas no vas a llevar nada. No vas a sacar nada de este mundo. Y lo que tienen era para los huérfanos, era para los pobres, era para los mancos, era para los cojos. Y le robaste a Dios porque Dios es el pueblo. Y convertiste la casa de Dios en cueva de ladrones. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en el templo del Dios viviente. Si estás sumergido en la presencia y la chequina del Señor está sobre ti, donde ponga las manos, eso prospera. Si las pones sobre un enfermo, ellos sanan. Amén, aleluya. Amén. Si reprendes con palabra que venga desde el espíritu de tu corazón, el rema de Dios saldrá por tu boca y la autoridad de Cristo se manifestará, los demonios retrocederán. Los demonios saldrán de aquellos que tienen cuerpos cautivos y mentes cautivas. Ahora, escuche esto. Jesús me está hablando, el Señor me está hablando, Yeshua me habla de que para poder ser su discípulo, yo tengo que dejarlo todo. Yo no puedo amar a mi esposa más que a Jesús. Yo no puedo amar mis joyas más que a Jesús. Yo no puedo amar mis posesiones más que a Jesús. Yo no puedo amar más a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos más que a Jesús. Porque el primer lugar de mi corazón debe ser completamente de Él. Él dice que tengo que dejarlo todo. Amén. Amén. Dios en primer lugar. Y el que no lleva su cruz, el que no coge su cruz y viene en pos de mí, o sea, el que no muere a la carne, escuche esto, a los vanidosos que predican el evangelio, a los fanfarrones, a los que Dios no llamó, arrepiéntanse.
Porque Dios dice una estructura clara y clave para que usted sea un discípulo de Cristo aprobado. Si usted no hace esto, está en un problema. Y Jesús, el Señor Jesús está viniendo. Jesús, el Señor, pronto aparecerá en las nubes. Y usted se va a quedar. Y pasarás por una gran tribulación. Serás salvo si acaso salieres de la gran tribulación. Esto es terrible. Ahora mire esto. Preste atención, porque esta es la palabra del Señor. Esta no es mi palabra. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, escuche. El que no muere la carne, primero le dice que tiene que dejarlo todo hasta su propia vida. Y el que no coge la cruz y quien no muere en la carne y viene en pos de Jesús, del Señor, no puede ser mi discípulo. Esto no lo estoy diciendo yo ni me lo estoy inventando. Esto lo dice el Señor. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Porque todo el hombre que viene a Dios tiene que ser tocado por Dios, tiene que ser lavado por Dios, tiene que ser instruido por Dios, tiene que ser capacitado por Dios, tiene que haber servido de verdad para poder estar en el primer lugar, para aprobarse para Dios, para ser su discípulo. Pero primero tiene que desprenderse de todo, tiene que dejar padre, madre, casa, mujer, hijos, propiedades, negarse a sí mismo, coger la cruz y seguirle para poder ser su discípulo. Pero yo veo hoy a hombres que predican el evangelio, a muchos hombres, y yo no los cuestiono ni los critico, ese es su problema. Pero hay una manera de hacer las cosas en la Escritura. Si te olvidaste de la viuda, si te olvidaste del huérfano, si te olvidaste del menesteroso, de aquel que tenía necesidad, de aquel con quien no compartiste el pan, entonces estás en un problema. Estos pastores de renombre solamente andan de nación en nación y de pueblo en pueblo buscando dinero. Y el Señor los reprenda. Porque el hombre que porta el poder y la gracia de Dios anda bendiciendo en el lugar que se para. Escúcheme esto, no tengo dinero, no tengo problema con que la gente tenga dinero. El problema es que la gente, por falta de conocimiento, entrega hasta lo que no tiene. Y es necesario entender que usted tiene un pueblo de Dios que está a su lado, que hay gente que no tiene que comer en su casa, que hay gente que no tiene que pagar una factura, que hay gente que no tiene que vestir, que hay gente que no tiene, escuche, recursos para vivir. Y si usted quiere darle a Dios, entonces dele a aquel que está a tu lado, a tu prójimo que está cerca de ti. Este es un mensaje verdadero. Este es un mensaje que confronta y me pone en problema a mí con aquellos que se llamaron. Pero a mí no me interesa los que se llamaron o los llamó los institutos o la organización. A mí me interesa ser discípulo de Cristo, un humilde servidor, nada más. Ese es el mayor título que puede haber. Pero todo el mundo se titula. Delante de Dios es aquel que sirva más. El que quiera sentarse en la primera silla tiene que tener mérito y virtud de servidumbre, que lo ha hecho bien y se ha aprobado para Dios. Entonces las cosas están al revés. Ahora mire esto. Así que usted quiere hacer algo, usted tiene que calcular primero. Tiene que sentarse, tiene que medir los gastos, para que cuando vayas a hacer lo que vas a hacer no quedes en vergüenza. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que estén o los que vean comiencen a hacer burla de él. Oiga, y esa burla no va a ser aquí en medio de los hombres. Esa burla va a ser cuando estemos todos parados delante del tribunal de Cristo. Y aquellos que creyeron que habían salvado muchas almas, resulta ser que mandaron muchas almas al infierno. Y ellos también serán lanzados al infierno, porque han tomado el nombre de Dios en vano. Y hablan de un reino que ellos mismos no conocen. El reino de los cielos no está afuera, está en nosotros. Jesús lo decía. Reiteradamente lo decía. Y el que no se hiciere como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque los niños son inocentes. Ellos tienen el corazón desprendido. Ellos no critican, ellos no prejuician, ellos no tienen indolencia en el corazón. Su mente está en blanco. Y así tenemos que estar nosotros, nacidos de nuevo, viviendo por el Espíritu.
no viviendo en los argumentos de una sociedad, en los argumentos de un gobierno o en los argumentos de una élite o de un mundo que está completamente de espalda a Dios. Conéctate, entra en la presencia, búscalo de corazón sincero. Ahora que tus ojos están abiertos, ahora que puedes, porque vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a más de uno. ¿Quieres hacer algo por el reino? ¿Quieres hacer tesoros en el reino de los cielos? Dale al que no tiene, para que Dios te añada más. Porque cuando tú no das a nadie, no tienes derecho de recibir. Y incluso cuando niegas, pudiendo dar hasta lo que tiene, le será quitado. Pero si tú das con corazón desprendido, serás bendecido. Esta es una de las claves para que haya la retribución de la gracia en tu vida. Para que Dios te ponga el dedo y no falte nada, ni provisión ni alimento. Porque el que hace la voluntad del Padre, quien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le son añadidas. Es su palabra, es su promesa. Yo la he tomado y yo la vivo. Yo no sé si usted vive la palabra de Dios, pero yo la vivo. Así que mire lo que dice. Dice lo siguiente: ¿o qué rey marcha a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada